Bueno, buenas, ahí veo que se están conectando, ¿cómo andan? Bienvenidas a todas, sí, mientras ahí esperamos unos segunditos a que se sigan conectando. Bueno, ahora sí, hacía mucho que no hacía un vivo yo desde mi cuenta, así que ahí como muy contenta de estar acá y de que podamos abrir un poco este consultorio gratuito que hacemos. Hoy específicamente vamos a hablar sobre la tristeza, ¿sí? Hoy, bueno, como saben que ya lo estuve publicando ahí en mis redes sociales, es el Día Mundial de la Salud Mental, y me parecía que estaba buenísimo que pudiéramos hablar justamente de la tristeza, emoción, que se le tiene como mucho prejuicio, ¿no? A la tristeza, y pensamos que automáticamente, ¿no? Como que si nos sentimos tristes está mal, ¿no? Y que eso significa entonces que no podemos disfrutar de la vida o que no tenemos bienestar porque estamos tristes. Entonces, nada, me parecía que estaba bueno justamente que podamos tener un vivo sobre específicamente esta emoción, para que podamos justamente, bueno, entender de qué va la tristeza, de que es una emoción más y que es igual de importante que tantas otras y que necesitamos justamente de transitarla, escucharla, ¿sí? Ver qué nos pasa con esa emoción, qué sentimos, ¿sí? Así que, bueno, nada, vamos ahí de lleno. Bien, vamos a empezar hablando, sí, de lo que son las emociones en general, y esto es importante, bueno, que entendamos que las emociones son una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo ante determinadas situaciones que se nos van presentando, ante determinados estímulos, y que lo que nos permite justamente estas emociones es la de relacionarnos, ¿no? con nuestro entorno y con las diferentes experiencias que vamos atravesando día a día, ¿sí? Las emociones nos dan información, eso es como sumamente importante, sea cual sea la emoción que estamos atravesando, nos da información. Y esa información es la que nos va a permitir justamente ir moviéndonos, actuar, tomando decisiones, ¿sí? Que nos acerquen hacia las cosas que queremos, ¿sí? Siempre que yo pueda conectar con esa emoción, escuchar su mensaje que está por detrás de esa emoción y actuar en consecuencia, entonces me va a permitir que yo me pueda ir adaptando justamente al medio y sobre todas las cosas a hacer lo que yo estoy necesitando y sintiendo en este momento. Es importante que entendamos, porque acá también esto, como el que les decía, es como que a veces hacemos división de emociones buenas, emociones malas, emociones positivas o emociones negativas, y no existe tal separación como la que hacemos, ¿sí? De, esta es una emoción buena o esta es una emoción mala, ¿sí? Esto es porque la sociedad en la que vivimos, en la cual se ha puesto a emociones como la tristeza o el enojo como emociones malas o negativas, o como que son enemigas, ¿no? Y que la alegría o la sorpresa son emociones positivas y que está buenísimo transitarlas, y que hay que alimentar esas y no otras. Entonces, obviamente, tendemos a hacer como esta asociación de que, hay que sentir determinadas cosas y otras no hay que sentirlas. Entonces, claro, lo que nos pasa es que de repente cuando sentimos enojo o sentimos tristeza, en vez de hablarlo, de gestionarlo, de permitirlo, de darle un espacio, lo ocultamos porque no, esto es una emoción que no tengo que sentir, porque esto es lo que me enseñaron, que esta es una emoción que no hay que hablarla, no hay que sentirla, que está mal que yo me sienta triste, o que esté enojada por alguna situación. Entonces nos la vamos guardando, y eso lo que va generando es que eso siga creciendo, y por ende en algún momento va a explotar. O sea, todo lo que no se exterioriza, lo que no hablamos, lo que no le damos espacio, en algún momento eso se acumula y va a explotar. Y eso desde ya, o sea, esto es súper importante que lo tengan claro, ¿sí? Entonces, la tristeza es una emoción más de las tantas otras, sí, son 6 emociones básicas, y la tristeza es una de esas. Cuando hablamos de emociones básicas, que hoy justo subimos un reel sobre ese tema, son emociones que son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que las sentimos todas las personas. En cualquier lugar del mundo, todas las personas tenemos de esas 6 emociones básicas, ¿sí? O sea, todos las sentimos en muchos momentos y diferentes momentos de nuestra vida, ¿sí? Y generalmente la tristeza aparece ante o una situación de pérdida, ante algo que se rompió, ante algo que cambió, que capaz es como, esto era de una manera y ahora empieza a ser de otra. Generalmente es una emoción que aparece cuando hay algo que había y que ya no está, o que
sigue, pero no va a seguir del mismo modo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser cuando migro, ¿no? Cuando migramos podemos atravesar la tristeza, ¿no? Por ejemplo, por, no sé, los vínculos que quedan en nuestro país de origen, ¿sí? Y que no es que los perdemos, pero sí es lo que se pierde es la forma que teníamos de vincularnos o relacionarnos con esas personas y que ahora va a cambiar, ahora va a ser desde otro lugar diferente. Entonces eso me puede generar tristeza. Una ruptura, por ejemplo, de una pareja, de una amiga, también es una pérdida, ¿no? O sea, lo que era de una manera y a partir de ahora eso se rompió y pasa a ser de una manera diferente, ¿sí? O por supuesto también, no sé, la pérdida, no sé, el fallecimiento de alguien, eso también es una pérdida, ¿no? Es algo que se termina, ¿sí? Es algo que era de una forma y que ahora ya eso no va a estar, sí que va a ser de otra. Y acá es importante entender que una cosa con respecto a nuestras emociones es lo que sentimos, ¿sí? Esa emoción ahí que aparece, estímulo, pum, viene la emoción directamente. Y otra cosa muy distinta es lo que hago con eso que yo siento, ¿sí? Entonces es tan importante que aprendamos a experimentar todas nuestras emociones, en este caso como estamos hablando de la tristeza justamente, pero no dejarnos llevar por esa emoción, o sea que, bueno, no, como yo me siento triste, entonces voy a hacer tal cosa, como yo estoy enojada, voy a ir y te voy a putear o voy a ir y te voy a pegar. No, o sea, una cosa es lo que siento, otra cosa es lo que hago con eso que siento. Entonces, si nosotros, esto que les decía, si tratamos de no experimentar alguna de estas emociones porque me parece desagradable o porque la sociedad me dijo que yo no tengo que aprender, yo no tengo que estar triste porque no es para tanto, que esto, que lo otro, lo que nos termina pasando es que nos lleva medio como por un piloto automático, piloto automático emocional, ¿no? Donde no sé qué siento, qué necesito, qué me pasa, cuál es el mensaje que está detrás de esto, y es como, bueno, vamos sin conectar con absolutamente nada de todo eso que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y que además, también lo que pasa es que nuestra sociedad un poco asocia, ¿no? Como que la felicidad es triunfo, éxito, la tristeza es el fracaso y, o sea, son como, no sé, anda a chequearlo, fuente Arial 12, porque la realidad es que no es así, que uno puede estar triste y sin embargo tener una vida buena, exitosa, y uno puede sentirse feliz y sin embargo sentirse frustrado con un montón de cosas de su vida, ¿no? Digo, no es una regla matemática las emociones, ¿sí? Y por ende la consecuencia también de esa emoción que estoy sintiendo. Y ojo también, acá hay una cosa que me parece muy importante aclarar, que es la diferencia entre tristeza y depresión. Son dos cosas completamente diferentes. Me pasa mucho, ¿sí?, con las mujeres que trabajo y que acompaño, de que están pasando por un periodo de tristeza porque hubo una situación puntual que desencadenó esa tristeza. Entonces es lógico que se sientan de esa manera y que viene automáticamente el miedo de no, yo no quiero tener depresión. Y es como, ¿por qué vamos a pensar que automáticamente esto va a desencadenar en una depresión? O sea, sentirse triste y estar deprimida, ¿sí?, son dos cosas completamente distintas. O sea, si bien obviamente la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí?, para poder hablar de depresión, uno tiene que estar diagnosticado por un profesional de la salud. O sea, alguien que es idóneo para decir esta persona está cursando una depresión o no. Y dos, es que para poder definir eso, nosotros, los profesionales de la salud, nos guiamos por un montón de criterios diagnósticos, entre los cuales uno de esos es que la persona tiene un estado de ánimo de tristeza, ¿sí? Pero que esa tristeza tiene que haber perdurado durante X cantidad de tiempo y donde se tienen que dar varios de los otros criterios diagnósticos. Si solamente yo agarro la tristeza, no puedo ya concluir que esa persona está deprimida. Entonces, ojo con eso, porque a veces somos muy de, no, porque estoy re deprimida. No, pero pará, o sea, la depresión es otra cosa, estoy triste. O sea, también es nuestra responsabilidad empezar a hablar como corresponde de nuestras emociones. Uno, para no estigmatizar y para poder justamente, y no banalizar tampoco los términos de la salud mental, ¿no? Entonces, poder empezar a decir, sí, estoy triste. Y que de última, si estás cursando una depresión, que haya un profesional que realmente diga eso, ¿no? O sea, sí, esta persona está cursando una depresión, ¿sí? Pero entendamos que es muy distinto. La tristeza es una emoción, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, en el cual la tristeza es el estado de ánimo que generalmente predomina. También puede predominar, por ejemplo, en la depresión, el estado de ánimo más irritable, ¿sí? O sea, a veces también se presenta de esa manera la depresión. Pero es muy importante que
empecemos a separar, porque si no es ahí donde se empieza a generar esta cuestión de creer de que la tristeza es algo malo, ¿sí? Y que si vos estás mal, entonces te va a ir mal, y que si vos estás mal, entonces te vas a deprimir, y que... O sea, necesitamos cortar con eso y empezar a relacionarnos con la tristeza desde un lugar mucho más amoroso, ¿no? Y como de la misma manera que nos relacionamos muchas veces con la alegría, porque a veces, dependiendo cada persona, nos cuesta mucho más relacionarnos con la tristeza que con la alegría, ¿no? Entonces, entender que es una emoción más, que funciona igual que otras emociones y que trae diferentes sensaciones a lo que puede llegar a traer la alegría, el enojo, el asco, el miedo, etcétera, ¿sí? Yo creo que a partir del momento en el cual nos relacionamos con la tristeza sabiendo que es una emoción más y que está ahí porque tiene un mensaje para darme, igual que cuando está el miedo, cuando está la alegría, cuando está el enojo, se va un poco también como esa carga social que se le pone encima a la tristeza, ¿no? De que, no, ¿cómo vas a estar triste, no? No es para tanto. Y así eso justamente es lo que termina pasando, ¿no? Que somos unos grandes analfabetos emocionales porque no podemos justamente gestionar todas nuestras emociones y cuando sentimos tristeza hay que taparla. Hay que taparla, no hay que hablar de eso. No te podemos decir que estamos mal, que estamos tristes porque, mirá, van a pensar que tal cosa. No, esta persona es una depresiva. Se le empieza a poner toda una carga a la tristeza que se la ponemos nosotros. O sea, nosotros como personas o nosotros como sociedad. O sea, terminamos poniendo cuando en realidad no la tiene. O sea, es una emoción más que viene a traer un mensaje y que yo tengo que escuchar ese mensaje, conectar con ese mensaje para actuar en consecuencia de eso, ¿sí? Bien. Algunas cositas a tener presentes de, ¿cuáles son las funciones de la tristeza? Todas las emociones tienen como una función que tiene que ver con, un poco con el mensaje que traen, ¿no? Esto que vienen también a decirnos estas emociones. En el caso de la tristeza, puntualmente, una de las cosas que nos ayuda es justamente a transitar el duelo, ¿sí? Porque todo proceso de cambio, todo algo que se termina y algo nuevo que empieza, algo que era y que ya no es, o algo que era de una forma y ahora va a ser de otra, son duelos, ¿sí? Duelos pueden ser duelos más grandes, microduelos, duelos más medianos, más pequeños, pero son duelos. Entonces, la tristeza justamente es la que nos ayuda a poder transitar ese momento, ¿sí? Porque si yo no siento la tristeza, entonces no voy a ser consciente de ese duelo o de esa pérdida que estoy atravesando en este momento. Si yo conecto con esa tristeza, entonces puedo empezar a tomar conciencia de, claro, o sea, esto está pasando en mi vida y eso hace que yo esté o me sienta de esta manera, ¿sí? Otra cosa también que nos ayuda la tristeza es a sentirnos mejor. ¿En qué sentido? En esto que yo les decía antes. Si yo puedo aceptar y conectar e identificar que en este momento me siento triste y por ende le doy espacio a eso, ya sea permitiéndome esa emoción, si me surge llorar, si me surge hablar con otra persona, conectar con esto que me pasa, sentarme y escribir, todo eso ayuda a liberar eso que está acá adentro contenido, ¿no? A esa emoción que tengo acá adentro. Entonces, me ayuda a que si yo la acepto, la identifico y le doy un espacio, con el tiempo va a lograrse que yo me vaya sintiendo mejor, ¿sí? Que justamente esa intensidad de la emoción vaya bajando poco a poco y que yo me vaya sintiendo mejor. Si yo no la gestiono, no le doy un espacio a eso, esa intensidad va a ir cada vez creciendo y como les dije antes, va a terminar haciendo que explotemos. Entonces, podemos evitar justamente que llegar a ese punto transitando esa emoción y que nos va a ayudar a poder estar mejor, ¿sí? Otra cosa también que tiene la función de la tristeza es que nos ayuda o favorece a lo que es la introspección, ¿sí? Generalmente cuando nosotros estamos ahí en nuestra rutina diaria o incluso hasta cuando nos pasa algo que nos tiene contentos o contentas, es muy difícil que podamos conectar o hacer una introspección. Generalmente no son los momentos más introspectivos justamente cuando estamos contentas o cuando algo nos está saliendo súper bien o lo que sea. En cambio, la tristeza son esos momentos en los cuales nos permite conectar un poco más con nosotras mismas, ¿sí? Y poder detectar
qué me está pasando en este momento, ¿no? O sea, qué necesito escucharme, ¿sí? O sea, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué me está queriendo decir esta tristeza o esta emoción que estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Generalmente, cuando estamos tristes son esos momentos donde necesitamos y queremos el ir hacia adentro, ¿no? Y que conectamos mucho también con lo que necesitamos, ¿sí? Seguramente les debe haber pasado muchas veces que cuando están tristes pueden reconocer fácilmente esto de decir como no tengo ganas de hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, o tengo ganas de quedarme en mi casa, tengo ganas de tirarme en la cama a mirar Netflix. Bueno, eso es porque justamente la tristeza ayuda mucho y favorece a esta introspección, ¿sí? De conectar conmigo, escuchar lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, saber qué necesito en este momento y dármelo, o sea, actuar en consecuencia de eso. Que vuelvo a esto que les decía, muchas veces con otras emociones eso es más difícil que suceda, como por ejemplo con la alegría o a veces con el enojo, que es como tan hacia afuera, ¿no? Y necesito como ir y decirle algo a la otra persona de por qué estoy enojada y actúo como medio impulsivamente, ¿no? En cambio con la tristeza es como más una invitación a vayamos hacia adentro y conectemos un poco con eso que me está pasando en este momento desde adentro, ¿sí? Obviamente eso también lo que hace es ayudarnos a el autoconocimiento, ¿sí? O sea, cuando estamos tristes, o sea, forma parte también del autoconocimiento saber cómo soy cuando estoy triste, cómo soy, o sea, cómo me siento, cómo aparece la tristeza a nivel físico, cómo aparece la tristeza a nivel conductual, cómo aparece la tristeza a nivel pensamiento, ¿no? Cómo aparece la tristeza en mí cuando estoy triste, ¿no? Y todo eso ayuda a nuestro autoconocimiento, porque entonces el día de mañana, cuando podemos detectar cómo aparece la tristeza en mí a nivel integral, voy a poder detectar, porque voy a tener una conexión con esa emoción y voy a poder detectar entonces cuándo es que estoy triste. Porque si no caemos en esa, que seguramente a algunos les debe haber pasado de no sé qué me pasa, no sé cómo estoy, ¿no? O sea, como no sé cómo estoy, ¿no? Pero ¿cómo no sabes cómo estás? O sea, ¿cómo aparecen las emociones en tu cuerpo, en tu mente, en tus acciones, como para poder empezar a tener y a desarrollar una inteligencia emocional que nos permita, primero y principal, identificar a la emoción, que es como el punto número 1, o sea, identifiquemos la emoción que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, también una de sus funciones es esta, ¿no? La de autoconocernos, ¿sí? Darnos información sobre nosotras mismas. Y después otra cosa también es que la tristeza tiene una cuestión que tiene como una función medio también relacional o social, porque a veces lo que nos pasa cuando estamos tristes es que necesitamos hablar con otras personas, ¿no? O sea, necesitamos ir y contarle a una amiga, a un amigo, a una pareja, a el vecino o a mi psicóloga o a quien sea lo que me está pasando, ¿sí? Cómo me estoy sintiendo en este momento, por qué me siento de esta manera. A veces justamente abre posibilidades de relacionarnos con otras personas, de que otra persona me escuche, de poder abrirme y contarme lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Si tienen preguntas, acuérdense, me las pueden ir dejando ahí en el globito con el signo de pregunta y yo las voy respondiendo. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque es como la gran pregunta que muchas veces tengo, ¿no? En las sesiones o en los encuentros que tengo con las mujeres con las que trabajo, de me siento así, decime qué tengo que hacer. Bueno, primero y principal, entender que acá no hay un manual, no hay un paso a paso de si tenés tristeza, 2 puntos, esto y esto. Más no, ¿sí? O sea, eso no existe, no va a suceder. Sí, o sea, y cualquier profesional de la salud que les diga como el paso a paso no está bueno, porque no es real. Ahora sí podemos hacer cosas que potencien nuestro bienestar, o sea, que nos ayuden a nuestro bienestar, ¿sí? Cosas que sabemos que nos hacen bien y que nos conectan con nosotras mismas. Lo primero es gestionar, error. Lo primero es identificar a la emoción, ¿sí? O sea, esto que les decía antes, bueno, cómo aparece la emoción en mí, ¿sí? En todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel pensamiento, a nivel físico, a nivel conductual, ¿sí? Cómo aparece la emoción en mí. Entonces, cuando yo ya puedo saber cómo aparece la emoción en mí, me va a ser mucho más fácil identificar a esa emoción cuando aparece, ¿sí? Eso es el punto número 1. Punto número 2 es aceptarla, entender de que esta emoción es la que estoy teniendo en este momento. En este momento estoy triste y
no puedo obligarme a sentir otra cosa o querer obligarme a tapar eso que estoy sintiendo, porque eso es peor y porque eso se genera después toda una bola de cosas que explota 1000 veces peor, ¿sí? Entonces, identificarla, aceptarla. Después es el darle un espacio, ok, sí, estoy triste y le doy este espacio a esta tristeza que estoy sintiendo en este momento. No trato de llenarme de otras cosas, ¿no? Para evitar sentirla, ¿sí? Y taparla, ¿no? Como, bueno, démosle un espacio a esta tristeza que tengo. Después es conectar con el mensaje, ¿sí? Esto que les decía antes, como, bueno, ¿qué mensaje tiene esta emoción para vos? O sea, ¿qué está queriéndote decir a vos esta emoción en este momento? Que necesitas cuidarte, que necesitas ir hacia adentro, que necesitas defender tus límites o que necesitas poner límites, que necesitas descansar, que necesitas mantenerte en el momento presente, que necesitas pedir ayuda. O sea, ¿qué está diciéndote esta emoción en ese momento puntual que estás atravesando? ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que podemos hacer para alivianar un poco, para que baje esa intensidad y de a poco ir sintiéndonos mejor? Pues obviamente todos nos movemos por la búsqueda de bienestar, es lo que queremos todas las personas, ¿sí? Hacemos esta pregunta que yo, saben que la taladro mucho acá en las redes sociales con eso y a mis consultantes también, de ¿qué necesito? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué puedo darme ahora mismo que me haga bien? Que me ayude a sentirme bien a mí misma, ¿sí? Y acá es importante, así se acuerdan, como yo les decía, como, bueno, piensen en cómo aparece la emoción en ustedes a nivel mente, a nivel pensamiento, a nivel físico, a nivel conductual. Bueno, cuando pensamos en esto de, bueno, ¿qué puedo darme ahora mismo? ¿Qué necesito yo ahora en este momento? También está bueno desglosarlo en todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer a nivel físico que me ayude a mi bienestar? No sé, darme una ducha, darme un baño de inversión, hacerme unos masajes, hacer ejercicio, poner el cuerpo en movimiento, ¿sí? ¿Qué puedo hacer a nivel emocional? Como escribir un diario emocional, escuchar música que me conecta con esto que estoy sintiendo en este momento, salir de las redes sociales, desconectarme un rato de las redes, no querer entrar porque algo capaz me puede recordar o despertar todo esto que estoy sintiendo, ¿sí? A nivel social, ¿qué puedo hacer? Llamar a alguna amiga por teléfono, juntarme a tomar un café con alguien, pedir ayuda, ir al cine, ir al teatro, ¿sí? Y después, ¿qué puedo hacer a nivel mental? Y acá es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros pensamientos van a estar asociados a esa emoción y van a estar exacerbados por esa emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente los pensamientos que aparezcan en ese momento van a estar, como si yo ahora me pusiera unos lentes, teñidos de la tristeza. Entonces, no van a ser pensamientos muchas veces racionales. Todo lo contrario, ¿sí? Van a ser pensamientos capaz más exagerados, más catastróficos, que se me traban las palabras, o exagerados, o maxificados, ¿no? Entonces, ahí está buenísimo, ¿sí? Que podamos empezar como a cuestionar esos pensamientos, ¿sí? A entender de que un pensamiento es un pensamiento, ¿sí? Y que capaz que todo eso que estoy pensando en este momento no es 100% como lo estoy pensando, ¿no? O sea, que capaz, bueno, este pensamiento está tenido por esta emoción y puede ser un poco exagerado, ¿no? O sobredimensionado de lo que en realidad podría llegar a ser. Y también como ver si alguno de esos pensamientos, bueno, a ver, ¿esto es realmente así como me lo estoy diciendo en este momento? ¿Tengo la información para esto? O sea, como cuestionar un poco eso, ¿no? O ponerlo como un poco ajeno, decir como, bueno, mi mente me dice tal cosa, ¿no? Como separarnos un poco de ese pensamiento de, bueno, a ver, esto es lo que me dice mi mente. No es que esto realmente sea así. Esto mi mente me está diciendo tal cosa, ¿sí? Lo ponemos un poco como afuera. Y si hay pensamientos, o sea, que son más racionales, bueno, que esos pensamientos racionales sean desde un lugar de autocompasión y de amorosidad. Porque a veces también lo que nos pasa es que a nivel pensamiento viene el juzgarnos. ¿Cómo te vas a sentir así? Que no puede ser, que estás haciendo un montón, que no es para tanto. Y se imaginarán que eso, en vez de ayudar, genera todo lo contrario. O sea, no nos ayuda en absoluto. Sí, o sea, es, te sentís mal y encima te castigo porque te estás sintiendo mal. O sea, me castigo yo a mí misma, ¿no? Entonces, es como muy importante, sí, que seamos como muy
compasivas ante esos momentos de, bueno, es normal que me sienta así, lógico que voy a estar triste porque estoy atravesando esta situación, sé que esto en algún momento va a terminar, no puedo saber cuándo es que esto va a terminar, ¿sí? Poder hablarnos a nosotras mismas desde un lugar amoroso y compasivo, hacernos esta pregunta de, bueno, ¿qué puedo hacer para de a poco ir sintiéndome mejor, ¿sí? Para ayudarme a mí misma a ir conectando con mi bienestar, ¿sí? A poder ir sintiéndome bien poco a poco. Como verán, es un proceso, ¿sí? Y esto es súper importante. No podemos pretender que si yo estoy triste porque estoy atravesando justamente una pérdida, un cambio, hay algo que se rompió, que mañana me levante sintiéndome la reina del Olimpo, porque eso es irreal, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces nos engañamos a nosotras mismas de, no, sí, ya está, estoy bien, pero en realidad lo que no estoy haciendo es dándome el espacio para transitar esa tristeza, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? De no engañarnos a nosotras mismas y entender de que la emoción y la tristeza en este caso va a requerir de un proceso y que en ese proceso sí es muy importante ir, bueno, haciendo cosas que alimenten a mi bienestar, cosas que me conecten a mí, conmigo misma y que me hagan bien a mí misma, escuchándome, ¿no? Y como viendo, bueno, qué es lo que necesito en este momento y poder ir dándome eso que necesito, ¿sí? O sea, poco a poco. Bien, esto es más o menos como para que tengan una noción general, ¿sí? De lo que es la tristeza, ¿sí? Por qué aparece la tristeza, la importancia de darle espacio a la tristeza, de que gestionemos a nuestra emoción, ¿sí? Que le demos un espacio, que escuchemos su mensaje y que actuemos en consecuencia de eso. Y esto es muy importante, porque si yo, por ejemplo, estoy en una relación, en un vínculo sexoafectivo, y constantemente me estoy sintiendo triste en ese vínculo, y cuando conecto con ese mensaje me doy cuenta de que, capaz que no me estoy sintiendo valorada, no puedo poner límites, cuando pongo límites me tratan mal o me siento esto, bueno, ¿cómo voy a actuar en consecuencia de eso? O sea, ¿voy a hacer algo en pos de toda esta información que me está dando la tristeza y que ayude a que esto cese? ¿O voy a tomar una decisión que va a hacer que esto se siga alimentando y que por ende mi tristeza y mi malestar siga creciendo? ¿Sí? Entonces, cuando podemos detectar el mensaje que tiene esa emoción atrás, acto seguido lo que viene es actuar en consecuencia de esa emoción. O sea, ser coherentes con eso que estoy necesitando gracias a ese mensaje que está apareciendo disfrazado de emoción. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces esa es la parte donde más nos cuesta. Detectamos ese mensaje, pero, o sea, el mensaje me dice que vaya por allá y yo voy por allá. ¿Sí? Entonces, autocuidado también es ser coherentes entre ese mensaje y lo que tengo que hacer en consecuencia de ese mensaje, ¿sí? Eso también es bienestar y eso también es autocuidado, ¿sí? Desde ya, muchas gracias, ¿sí? Por haberse conectado, por estar acá. Espero que hayan tenido información útil, ¿sí? Sobre la tristeza y sobre qué hacer con la tristeza y por qué aparece la tristeza. Gracias de vuelta por la confianza y por sobre todas las cosas por ocuparse y querer cuidar de su salud mental, que me parece que es algo muy importante. Espero que tengan un hermoso lunes, una muy buena semana, ¿sí? Que tengan una hermosa semana y gracias siempre por estar del otro lado y por los lindos mensajes que me hacen llegar siempre. Nos vemos.